Todas las emergencias, todas, sea erupción volcánica, sismo, la situación de emergencia que tú quieras, desde la perspectiva psicológica tiene tres grandes momentos. La fase de impacto, que es cuando empieza a ocurrir. Para nosotros la fase de impacto en enero era pobres de los chinos, pobres de los asiáticos que están teniendo la epidemia del virus. Pero aquí no nos va a llegar. La segunda fase, que es la fase de reacción, fue cuando empezaron a aparecer los primeros brotes en México, empezaron los primeros casos de importación y entonces la percepción de la amenaza, la percepción de lo que está pasando ya la veo más cercana. Y el problema con los fenómenos sanitarios, las emergencias sanitarias, es que pueden tener curvas sumamente largas, que es lo que se está buscando, que sea más larga la curva y menos brusca la aparición de casos, pero va a ser mayor duración. Entonces, esta fase, que es la fase de reacción, digamos, cuando nos cae el 20 de que sí existe el coronavirus, de que empezamos a tener noticias de amigos, colegas más cercanos, ya es una realidad. Y cuando esto empieza ya a bajar en la curva, en la tercera columna que vemos, es la fase de reorientación, que es lo que está viviendo China en este momento. De decir, ya bajó el contagio comunitario, pero están llegando nuevos casos de importación. Entonces tiene que mantenerse un control, pero ya estamos reorientando todo y tiene mucho que ver con el tema de tu programa, precisamente con la prevención y la preparación. México desde 2003 empezó a trabajar los planes para pandemia por influenza aviar y se tuvieron los planes, se actualizaron, se hicieron simulacros, pero se quedaron guardados. Y actualmente tendrían que haber sacado y puesto en marcha con la experiencia previa de 2009. Entonces, la fase de reacción inicial es igual que la influenza, a mí no me va a dar. La diferencia es que es un virus mucho más agresivo que genera una infección sumamente compleja. En los que pasamos la barrera de los 50 años, ya estamos con mayor riesgo y los que tenemos enfermedades crónico-degenerativas. Claro, y sin embargo, no es determinante el hecho de la edad, como acabas de comentar, y es algo que está alterando esta percepción que es precisamente de lo que hablamos. Socialmente, desde el mensaje que viene de nuestras autoridades, que desestima la circunstancia real que se está viviendo, no solamente en el país, sino en todo el mundo, genera que nuestra sociedad, en nuestra cultura, si dicen que no pasa nada, no pasa nada, porque como decías hace un momento, dependiendo del grado que yo perciba de riesgo, depende cómo voy a reaccionar, ¿no? Mi propia percepción va a determinarlo. Y actualmente que estamos en esta fase de reacción, aún seguimos con un grado de incredulidad muy alto en un gran porcentaje de la población, y esto pues realmente nos está poniendo a todos en un alto riesgo. Así es, y el mayor riesgo que se busca mitigar en estos momentos es la no saturación de los sistemas de salud a nivel nacional y a nivel local. Esta parte ha generado mucho, tristemente, un estigma, que es la parte psicosocial. Primero era el estigma hacia las personas con rasgos asiáticos. Los primeros días del mes de febrero, mucha gente dejó de ir al barrio chino en la Ciudad de México porque querían contagiarse. Entonces los restaurantes vacíos, ya no compraban pan al vapor ni galletas de la suerte. Y ahorita el estigma es todo aquel que sale con bata blanca o que trabaja en un hospital es estigmatizado como es el que nos va a contagiar, le niegan viajes en Uber, llegan a ser agredidos cuando son los que están en la primera línea de batalla. Entonces, estas distorsiones, hay una gran pandemia, pero hay una peor infodemia. La infodemia, la lluvia de información sin fuentes, no confiable, que si el virus es de laboratorio, todas estas distorsiones lo único que hacen es que veamos
epidemia en México como monstruosa, terrible, catastrófica, es el primer jinete del apocalipsis, y además para muchos jóvenes es una enfermedad de viejitos. Una neumonía es igual de grave en un niño, en un adulto, en un adolescente o en un adulto mayor. Raúl, algo que acabas de mencionar y de verdad es muy importante, es dignificar y darle valor a esta labor tanto de médicos y servidores públicos que están al frente de esta gran batalla, como lo acabas de mencionar. Desgraciadamente, y yo lo llamaría, y aunque se oiga muy mal, ignorancia a esto que estamos manifestando. Perdón, pero no me gusta usar después este tipo de palabras ni de peyorativos dentro del programa, pero creo que es necesario que entendamos que si no son ellos quienes nos ayudan, no veo quién nos vaya a ayudar. Hay mucho, como dices, información circulando en la que te dicen tómate un tecito, vaporízate, exponte a un baño caliente, unos sí, otros no. De verdad, este tipo de información lo que hace, como tú lo acabas de mencionar, es distorsionar la realidad de lo que estamos viviendo. Y esta realidad solamente puede ser sacada a flote si lo asumimos todos con responsabilidad. Así es, justamente hay que cambiar en mucho nuestro lenguaje. Personalmente yo no coincido con el término de aislamiento, sino yo lo estoy llamando un retiro preventivo domiciliario, porque me suena menos feo que aislamiento o que cuarentena. Aislamiento me puede sonar a prisión, a calabozo, y cuarentena me puede sonar desde la cuarentena del puerperio o la cuarentena de ya estoy enfermo. Lo asociamos más a enfermedad, entonces veámoslo como un retiro preventivo domiciliario, es decir, quédate en tu casa, pero darle una función proactiva a ese razonamiento. Totalmente de acuerdo contigo. Hace rato escuché en algún programa o en igual de medios la palabra confinamiento y me alarmó y me alertó y me escandalizó por lo mismo que acabas de explicar en este momento. Si yo lo veo como una represión, no voy a actuar favorablemente. Por el contrario, ¿qué adolescente que le prohíbes algo o ¿cómo se dice? Que le impones limitas algo, sí, reacciona adecuadamente? Además, somos mexicanos muy aguerridos en decir, a mí nadie me va a decir cómo actuar. Y a mí nadie me va a... Adelante. Sí, y es a ti qué jabón te patrocina para venirme a decir a mí que me ponga un cubrebocas si estoy tosiendo, estornudando y escupiendo afuera del súper al que voy a entrar y alguien dice, oiga, póngase un cubrebocas, y tú ¿por qué me lo vienes a decir? ¿Quién eres? Este reto constante, desafortunadamente los virus no lo entienden. Los virus en su cadena de proteínas no van a voltear a decirte, pues mira, te lo digo porque si no, puedes escoger una bolsa para dormir, pero el sueño eterno, ¿no? Y lo retamos constantemente el peligro, a mí no me va a pasar, yo por qué tengo que entrarle, ¿no? Y algo que nos va a llevar a muchísima atención, muchísima atención, es justamente cuándo se va a acabar, hasta cuándo va a durar esto. Y eso produce ansiedad. Entonces, si yo estoy ansioso, estoy en retiro domiciliario y lo veo como confinamiento, cuando salga voy a salir a pelearme con el primero que encuentre. Ya hay intolerancia, por ejemplo, en el tráfico, en la circulación. Los pocos que andan manejando estamos mucho más reactivos, mucho más agresivos, y es exactamente al revés. Es un tiempo de paciencia, de tolerancia, de mantenernos en calma para que esto pase, y cada vez que nos alteramos, nuestro sistema inmune recibe un golpe y baja, y otro golpe con el estrés. Entonces sí hay que manejarnos más tranquilos.